Bueno, muy bien. Entonces, con este tema terminamos el tema de dinámica. Entonces, vamos a ver Feynman Path Integral. Las integrales de camino de Feynman, básicamente que son una alternativa para hacer dinámica. Una alternativa a la ecuación de Schrödinger que es sumamente importante, importantísima en el mundo de la física, desde varias perspectivas. Listo. Bueno, entonces por acá tenemos lo siguiente. Entonces, time dependent Schrödinger equation. Listo. La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, nosotros que está de hecho en el taller para hallar la solución a una ecuación de Schrödinger de una partícula libre, entonces tenemos IH barra por la derivada de la función de onda con respecto al tiempo, y esto es igual a, bueno, básicamente si nosotros asumimos que el potencial depende de una, pues, el potencial es una función del operador posición, entonces tenemos menos h barra al cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Laplaciano más el potencial actuando sobre la función de onda que depende de r y t. Es una forma para hacer dinámica es solucionar la ecuación de Schrödinger. Listo. Vamos a revisar una forma alternativa. Entonces, alternative way to do dynamics. Alternative way to quantum dynamics. Viene de Richard Feynman. Esto viene de Richard Feynman de 1949. Listo. Básicamente yo puedo considerar acá la función de onda, voy a considerar la función de onda sí de RT. Entonces esto va a ser, no es otra cosa que la proyección del que sí T sobre la base de posición. Listo. Bueno, muy bien. Voy a utilizar entonces acá el hecho de que el ket t se puede expresar como el operador de evolución temporal actuando sobre el ket de t'. Listo. Y de acá, entonces yo digo que esto es el bracket entre R y sí en t' del operador evolución entre t' y t. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Y voy a utilizar una resolución de la identidad en este punto. Entonces, si yo utilizo una resolución de la identidad, esto me queda acá, bra de R, U de t' integral sobre D3, R', el que de R', bra de R', y acá me queda sí en t', el ket. Yo escribo, esta es la integral sobre D3R'. Acá me quedaría el bracket entre R y R',
del operador evolución temporal. Es decir, esto es interesante porque acá lo que yo estoy diciendo es que para poder evaluar la dinámica de la función de onda necesito conocer los elementos matriciales del operador de evolución temporal en la base de posición. Y acá entonces me queda este bracketcito que yo tengo acá, y esto no es otra cosa que la función de onda evaluada en R' y en T'. Nosotros, venga, vamos a hacer una cosa. Listo. Entonces, voy a definir, esto es una vaina acá, esto es una vaina que ostensiblemente solo depende de R y de R', pero un operador de evolución temporal. Entonces, yo voy a definir este término de acá como la integral sobre T' de una función que llamo propagador de G de R, T, punto y coma R', T'. Y en últimas me queda la integral sobre D3R' sobre DT' del propagador de G de R, T, punto y coma R', T' por la función de onda evaluada en R' y en T'. Si ustedes le echan cabeza a esta vaina, voy a sintetizar esta expresión de acá. Entonces, a ver. Summarizing. Entonces tengo que la función de onda en una posición R y un tiempo T es igual a la integral sobre D3R' DT' del propagador evaluado en R, T, punto y coma R', T' por la función de onda de R', T'. Básicamente lo que ustedes pueden ver es que este propagador, que es nuestro interés principal en el día de hoy y que es el elemento fundamental de la teoría cuántica de campos, ¿con qué se hace teoría cuántica de campos? Se hace con ese propagador. Listo. Ese propagador no propaga una excitación o un estímulo a una respuesta. No en mecánica cuántica, ese propagador tiene, digamos, una razón de ser ligeramente diferente. Es tomar el estado de un sistema en la posición R' y un tiempo T' y llevarlo a una posición R y T. Entonces, el propagador, ¿qué hace el propagador? Vamos a hacer una gráfica y vamos a mirar a ver qué hace el propagador. Entonces, what is the function of a propagator? ¿Qué hace el condenado propagador? Pues lo que hace es que tenemos un sistema físico en el estado alfa prima, ¿cierto? Que simplemente es el ket de T'. Y el propagador lo que hace es que evoluciona mi sistema físico de forma tal que ahora nos encontramos en el estado alfa igual a T, el ket de psi, T. Eso es lo que hace el propagador. Segundo. Muy bien, lo que pasa es que si nosotros estamos hablando del espacio también, entonces nos va a llevar desde una posición R' hasta una posición R, ¿cierto? Una propagación en el espacio. Bueno, entonces, la pregunta es, digamos, en materia condensada hay muchas razones por las que nosotros calculamos un propagador. En física de partículas hay muchas razones por las que nosotros calculamos un propagador. Este es un elemento crucial de nuestra teoría. Típicamente cuando hay invarianza traslacional, entonces nosotros lo expresamos como G de R menos R',
t menos t prima. Y yo me quiero hacer una pregunta. Esta pregunta muy importante. Does this propagator have a classical counterpart? La pregunta que yo me quisiera hacer es la siguiente. Yo no sé si este propagador tiene una contraparte clásica, ¿cierto? Eso es lo que yo quisiera saber, ¿cierto? Entonces, resulta que yo puedo recordar non-homogeneous wave equation y entonces me quedaba el laplaciano de una onda menos 1 sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de la onda igual a una excitación donde where the wave function is given by the following convolution integral. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que esta función de onda es igual a la integral sobre d3r', d3' gdr menos r' t menos t', ¿cierto? Por la excitación evaluada en r' y en t'. Una distinción fundamental entre este mundo clásico y el mundo cuántico que nosotros hemos planteado es que acá en el mundo cuántico se propaga el estado. En el mundo clásico yo estoy cogiendo y propagando una excitación, un estímulo a un sistema, a la respuesta. El caso particular de aplicación y aún más, ¿dónde surgió esta idea? Esta idea surgió de la electrodinámica clásica en 1828, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les voy a colocar un ejemplo. Example. Entonces, Poisson equation. Vamos a mirar el ejemplo de la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson es el laplaciano del potencial escalar igual a menos rho de R sobre epsilon sub 0, obviamente en el sistema internacional, si no, eso sería menos 4 pi por rho, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, pues, con una solución de esta forma, el potencial, que sería la respuesta a un estímulo, ¿cuál sería el estímulo? El estímulo sería la densidad volumétrica de carga, entonces esto me va a dar integral sobre d3r', integral sobre dt', g de r menos r', t menos t', por la excitación, ¿cierto? Que en este caso sería menos rho de r', t' sobre el condenado de epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Acá, esto es la integral sobre d3r', la integral sobre dt', la función de Green para el caso de este problema de ahora en la frontera es sencilla, de las más sencillas que hay. Esto es menos delta de t menos t' sobre 4pi que multiplica la magnitud de r menos r', ¿cierto? Sencilla la función de Green acá por la excitación, que es menos rho de r', t', sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, si ejecutamos esta integral, producto de la integral sobre el tiempo, entonces, ¿qué me va a dar esto? Esto me va a dar acá como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral sobre d3r', ¿cierto? De rho de r', t. Observen que acá
la excitación o el estímulo queda evaluado en el mismo tiempo que el potencial escalar. Eso significa que no hay retardo entre la respuesta del potencial escalar y el tiempo en el que se estimula el sistema, ¿cierto? Y acá queda dividido sobre R menos R'. A través de este procedimiento de la integral de convolución, entonces yo puedo escribir una solución cerrada para el potencial escalar. Y acá entonces esto es R rho de R', t sobre R menos R'. Voy a utilizar una densidad de carga conocida a ver qué tal me parece, por ejemplo, esta expresión a la que acabo de llegar. Entonces, por ejemplo, charge volumetric charge density for a system of point particles. Entonces, esta de acá me va a dar así. Esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n partículas puntuales de la carga de cada partícula por un delta 3 dr menos ri, ¿cierto? Entonces reemplazo, replacing, me da que el potencial escalar es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre d3r'. Acá coloco la densidad de carga, la suma desde i igual a 1 hasta n de q sub i, ¿cierto? Por delta, como esto está evaluado en R', o sea que esto sería delta de R' menos RI, acá el 3 dividido R menos R'. Si yo implemento esa delta que hay ahí, esto me queda como la suma desde igual a 1 hasta n de q sub i sobre 4 pi epsilon sub 0 magnitud de R menos RI. Y esta es una expresión conocida para el potencial escalar. Entonces, de hecho, este procedimiento de solucionar problemas de valor en la frontera con funciones de Green es bastante convencional y funciona muy bien. Ahora, la pregunta que yo tengo es si lo que realmente en el caso cuántico eso es una función de Green o no. Digamos, es una función de Green, pero es una función de Green particular. Es una función de Green que propaga el estado inicial al estado final, ¿cierto? Entonces, les voy a dar un último ejemplo de electrodinámica, ya que naturalmente ustedes están más acostumbrados y son muchísimo más diestros calculando electrodinámica. Entonces, mucha más experiencia en electrodinámica, obviamente. Entonces, para que se pongan en contexto, les hago este ejemplo. Entonces, example, non-homogeneous electromagnetic wave equation. Listo. Muy bien. Entonces, por acá, ¿qué tenemos? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, para el caso del potencial escalar, el laplaciano del potencial escalar menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada del potencial escalar con respecto a t, esto es igual a menos rho de rt sobre epsilon sub 0. Y para el caso del potencial vectorial ya sería una ecuación de onda vectorial laplaciano vectorial
del potencial vectorial menos 1 sobre c al cuadrado, derivada segunda del potencial vectorial igual a menos mu sub 0 por la densidad corriente. Listo, bueno, muy bien. Ambas de estas ecuaciones se pueden resolver como un problema escalar. Which reduces to y reduce al problema con el que yo comencé inicialmente, simplemente una función de onda. Igual a la excitación. Por ejemplo, para el caso del potencial escalar, esto sería la integral sobre d3r', integral sobre dt', acá la función de Green que depende de r menos r', coma t menos t' por la excitación. Y si yo reemplazo cada una, entonces me va a quedar integral sobre d3r', integral sobre dt', la función de Green, ¿cierto? Que queda digamos, bastante parecida, pero con una diferencia que hay un retardo. Esto sería menos delta dt menos t', ¿cierto? Y acá, entonces me va a quedar menos la magnitud de r menos r' sobre la velocidad de la onda. ¿Listo? Dividido 4pi por la magnitud de r menos r'. Esa es la función de Green. Ahora voy con la excitación que para el potencial escalar sería menos rho de r', t', dividido epsilon sub 0. ¿Cierto? Muy bien. Acá, menos con menos da más. Integro esa delta y me va a quedar integral sobre d3r', de rho evaluado en r', coma, t', ¿dónde queda evaluado? Queda evaluado en t menos r menos r' sobre c dividido 4pi epsilon sub 0 por r menos r'. Ahí quedó la solución a esa ecuación de onda. Bueno, observen que a diferencia del caso de la ecuación de Poisson, ahora este potencial de acá responde de manera retardada con respecto a la excitación, ¿cierto? Muy bien, entonces el estímulo ocurre antes de lo que ocurre la respuesta. Típicamente en estos contextos a esto se le denomina como función de Green retardada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Yo creo que estos ejemplos más o menos nos ponen en contexto en relación al propagador y saber si existe una contraparte clásica o no. Eso es lo que nosotros realmente queremos saber, ¿cierto? Si existe una contraparte clásica o no. En general, el propagador en mecánica cuántica lo vamos a ver de esta forma. Entonces, in general, the propagator in quantum mechanics is defined as. Entonces, G de XF, TF, es decir, posición final, tiempo final, punto y coma, posición inicial, tiempo inicial. Y esto, entonces, básicamente es el valor esperado entre estos estados, entre XF, TF y XI, TI, del operador evolución temporal entre TF y TI. Así es como se define el propagador en mecánica cuántica. Y de hecho,
Ahora, en la ilustración que yo les acabo de hacer, básicamente yo qué les dije. Yo les dije que tenía un estado, ¿cierto? Sí, evaluado en un tiempo TI y tenía un estado por acá. Sí, evaluado en un tiempo TF. Listo. El propagador lleva mi estado de un lugar a otro. Esto es interesante porque eso significa que el propagador contiene la información necesaria para trasladar el sistema en la posición y en el tiempo. Eso significa que el propagador ha de contener información sobre el generador de la simetría de invarianza traslacional y de traslación temporal, ¿cierto? Entonces, el propagador, por lo tanto, es un elemento que contiene pero mucha física. Toda la información física relevante está en el propagador, sobre todas las simetrías, inclusive también momento angular, porque uno puede utilizar un propagador para ir de un estado de momento angular a otro. Entonces acá, esencialmente, comienza a evolucionar el tiempo hasta que llega a TF. Listo, bueno, muy bien. Para poder manipular esta vaina, entonces lo que yo propongo es que utilicemos la propiedad de composición. Listo. Entonces, composition property. La propiedad de composición dice lo siguiente. Voy a hacer la siguiente ilustración. Acá yo tengo el eje del tiempo. Listo. Y yo voy a subdividir el eje del tiempo de la siguiente manera. Entonces tengo acá un tiempo TI y un tiempo TF. Lo que yo estoy planteando es que voy a hacer una evolución temporal entre TI y TF. Listo. Y el operador en mecánica cuántica que me permite realizar esta evolución temporal es el operador evolución temporal, ¿cierto? Muy bien. Sería U evaluado entre TF y TI. Resulta que para sistemas cuánticos cerrados, yo puedo definir un tiempo intermedio y esto sería, por ejemplo, T1. Y acá puedo evolucionar el sistema entre T1 y TI. Y acá lo puedo evolucionar entre TI y TF. Perdón, entre T1 y TF. Listo. Muy bien. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy a aplicar sistemáticamente la propiedad de composición a la definición del propagador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, now, let's apply systematically the composition operator, perdón, the composition property to the time evolution operator. ¿Ok? Muy bien.
Listo. Entonces, acá yo voy a tener, no, ahí van también los que es de tiempo, pero pues no voy a colocar la variable de tiempo ahí, pero ustedes saben que va ahí. Entonces, la propiedad de composición me quedaría, por ejemplo, esto sería U entre TF y Tn-1 por U de Tn-1, Tn-2, ¿cierto? Por U de T2T1 por U de T1Ti XI. Listo, muy bien. Entre cada uno de estos operadores evolución temporal, lo que yo voy a hacer es que voy a introducir una resolución de la identidad. Listo. Quedándome lo siguiente. Entonces acá coloco U de TFTN-1, ¿cierto? Y acá entonces voy a ubicar una integral sobre dx n-1 por el que dn-1, ¿cierto? Por el bra de xn-1. Acá coloco u de tn-1, tn-2 y acá coloco la resolución de la identidad integral de xn-2, el que dxn-2 bra de xn-2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Puntos suspensivos. Y por acá entonces tendría u de T2, T1 por la integral sobre dx1 que es dx1 bra de x1 y colocaría por acá u de t sub 1, ti y acá xi. Esto simplemente es una forma alternativa para yo evaluar el operador de evolución temporal. Muy bien. ¿Cómo me queda esta vaina acá? Entonces, yo estoy integrando acá sobre un conjunto de variables, ¿cierto? Esto me va a dar la integral xn, xn-1, x1, ¿cierto? De el bracket entre xf y xn-1 del operador de evolución temporal entre tf y tn-1, ¿cierto? Multiplicado por sucesivamente el bracket entre x1 y xi de u de t1, ti. Listo. De esta forma, entonces yo básicamente puedo utilizar una productoria para expresar esta integral que yo tengo acá, que sería mi propagador. Esto me da como la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n de dxm por el bracket entre xm y xm menos 1 del operador u evaluado en tm, tm menos 1. Listo. Bien. Donde acá he asumido lo siguiente, que xf es igual a xn y que xi es igual a x0. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, digamos que antes que ustedes se aprendan este procedimiento, yo lo que quiero es enseñarles a que hagan física. Listo. Que a mí me parece muy importante. Mucho más importante que uno saber repetir lo que otra persona ha hecho.
Si yo pienso en este momento como físico, ¿cuál es la física? ¿Cuál es la física de este problema? La física de este problema es la siguiente. Partir de un estado inicial y evolucionarlo en el espacio y en el tiempo. Si yo parto de un estado inicial y quiero evolucionarlo hasta un tiempo final, necesito utilizar el hamiltoniano, que es el generador de las traslaciones temporales. Bueno, muy bien. Ahora, si yo quiero propagar en el espacio mi estado, necesito por algún lado el operador momento, ¿cierto? Muy bien. Para yo meter acá el operador momentum, chicos, entonces voy a hacer lo siguiente. Listo. Voy a hacer una cosa. Acá, en este punto, lo que yo voy a hacer es que voy a introducir una resolución de la identidad en la base de momento. Aquí esto me queda como la productoria desde m igual a 1 hasta n, de dxm, bracket entre xm, y acá entonces voy a colocar el que es de xm menos 1, no sin antes incluir la resolución de la identidad por acá. La integral sobre pm del que es de pm, bra de pm, ¿cierto? Y acá entonces simplemente coloco el operador de evolución temporal. Eso sería u de tm, tm menos 1. Expando y me queda miércoles. Acá me No, le faltó. faltó la integral del espacio, de X. Exactamente, gracias, Pedrito. Entonces acá me queda integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n de dxm de pm, ¿cierto? El bracket entre xm y pm del operador de evolución temporal, ahora sí habló, entre tm y tm menos 1, ¿cierto? Y acá me queda el elemento matricial entre pm y xm menos 1, que es un elemento de una transformación de cambio de base que nosotros acabamos de ver hace más o menos semana y media, cuando vimos la representación del momento en la base del operador posición. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar por acá. Ahora yo voy a reemplazar el operador de evolución temporal, ¿cierto? O sea que esto me queda la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n de dxm de pm, ¿cierto? Y acá me va a quedar el bracket entre xm y pm de e a la menos e sobre h barra h entre tm menos tm menos 1. Listo. Y acá este otro bracket entre pm y xm menos 1. Muy bien. Listo. Entonces, básicamente, lo que yo necesito es simplemente evaluar este bracket de acá y evaluar este bracket de acá. Listo. Muy bien. Entonces yo voy a comenzar con el bracket del operador de evolución temporal. A este término de acá simplemente lo puedo llamar un delta t. Now, let's look at. Ahora revisemos. Vamos a revisar esto. El bracket entre xm y pm de e a la menos i sobre h barra h por delta t. Muy bien. Yo voy a utilizar una serie de Taylor a primer orden. Voy a utilizar una serie de Taylor a primer orden para hacer este chisme de acá, entonces me va a quedar como algo así.
Entonces el bracket entre XM y PM de el operador 1 menos I sobre H barra. ¿Cierto? Muy bien. Acá pongo delta T y acá entonces voy a ubicar un término cinético que depende del operador momento, ¿cierto? Más un término de posición, término potencial que depende del operador posición. Ustedes pueden ver claramente lo siguiente, si ustedes actúan con V de X, hacia la izquierda les queda evaluado en el autovalor que sería XM, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos a hacerlo en los colores que son. Por acá. Cuando yo opero con V de XM, de V de X, sobre el ket de XM, esto simplemente es V evaluado en XM por el ket de XM. Y en rosadito. Si yo opero con K, evaluando el operador momentum sobre PM, esto simplemente es K evaluado en PM por PM. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, es básicamente lo que tenemos por acá ahora. Y de aquí, ¿esto cómo queda? Entonces, esto me va a quedar como igual al bracket entre XM y PM de 1 menos I delta T sobre H barra que multiplica a la función K evaluada en PM más la función V evaluada en XM. Y esto ya se convierte en un número, entonces realmente lo que puedo hacer es que lo puedo sacar, yo simplemente puedo sacar ese número de ahí, entonces ¿cómo me va a quedar esto? Esto me queda como, acá esto es 1 menos I delta T sobre H barra que multiplica K evaluado en PM más V evaluado en XM por el bracket entre XM y PM. Que es otra vaina que habría que calcular, ¿cierto? Entonces, esto es otra vaina que habría que calcular y esto en últimas queda como E a la menos I sobre H barra que multiplica a una función. Esto ya no es un operador, sino una función, ¿cierto? De PM y de XM que multiplica al bracket entre XM y PM. Listo. De acá, entonces, ¿cómo resulta quedando el propagador? Entonces, now, Juan, faltó el delta de tiempo en la exponencial. gracias, Pedrito. Now, let's replace back in the propagator. Listo. Si yo reemplazo en el propagador, esto es la función de Green XFTF, XITI, y entonces esta vaina quedaría como la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n
de TXM dpm, ¿cierto? Por E a la menos I sobre H barra una función H que depende de P y que depende de XM, de PM y de XM, por el producto de estos brackets. Esto sería el bracket entre XM y PM, y este sería el bracket entre PM y XM menos 1. Ya digamos que acá el propagador se pule mucho, ¿cierto? Juan, nuevamente el delta, la exponencial. No, pero deje eso así, Pedro. Qué pereza poner, no mentiras, ya va. Entonces, gracias, Pedro, por molestar. Bueno, muy bien. Acá, nosotros en clase ya habíamos, recuerden que en clase nosotros ya habíamos obtenido lo siguiente. Ustedes tienen ahí las notas de clase cuando representamos el momento en la base de posición. Entonces, también evaluamos change of bases entre X y P, matrix element. Entonces, nosotros habíamos dicho que ese elemento de matriz de cambio de base, esto era ¿quién? Esto era 1 sobre la raíz de 2pi h barra, ¿cierto? Por E a la IPM XM. Por consiguiente, el bracket entre PM y XM menos 1 es 1 sobre la raíz de 2pi h barra por E a la menos I sobre h barra, ya me falta una h barra, ¿cierto? Por PM por XM menos 1, ¿cierto? Una cosa importante que yo quisiera aclarar es que yo no estoy siguiendo los pasos de Feynman para hacer esto. Listo. Eso es importante, muy importante porque no lo estoy haciendo. Cuando yo ya reemplazo, listo, entonces vamos a ver una cosita. Una vez yo reemplazo acá, entonces now, let's replace in the propagator. Cuando yo reemplazo en el propagador, entonces me va a quedar G de XFTF punto y coma XITI, listo. Esto me da la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n de dxm dpm, ¿cierto? Por e a la menos i sobre h barra, h como función de pm y de xm, por delta t, ¿cierto? Que multiplica. Entonces, por 1 sobre 2pi h barra, ¿cierto? Por e a la i sobre h barra, ¿cierto? Pm por xm por 1 sobre 2pi h barra por e a la menos i sobre h barra pm por xm menos 1. Muy bien. Bueno,
Eh, a ver, ya vamos a acabar. Por favor, tengan a la mano la transformación de Legendre. Listo. ¿Cómo nos queda esto? Esto nos queda la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n de dxm dpm sobre 2pi h barra. H barra tiene unidades de momento angular, ¿cierto? Entonces, esta vaina de acá tiene unidades recíprocas de posición. Entonces, es una integral adimensional. Entonces, punto, punto no menor. Acá entonces me va a quedar, voy a colocarlo en verde otra vez. E a la menos I sobre H barra, H de PMXM por delta T. Y acá me va a quedar E a la menos I sobre H barra, o más I sobre H barra, mejor dicho, que multiplica a PM por XM menos XM menos 1. Término que yo puedo dividir con impunidad sobre delta T si multiplico acá por delta T. ¿Cierto? Ahora tengo una productoria sobre M. Esa productoria yo la puedo separar y me va a quedar lo siguiente. Esta es la productoria desde M igual a 1 hasta N de XM de PM. Y acá entonces voy a tener otra productoria. Esta es la productoria desde M igual a 1 hasta N de E a la I sobre H barra que multiplica a PM por XM menos XM menos 1 sobre delta T, ¿cierto? Menos el hamiltoniano evaluado en PM y en XM por delta T. Listo, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Por acá vamos a tener lo siguiente, dame un segundo. Mm, Esta productoria, como es la productoria de exponenciales, la productoria de exponenciales es la exponencial de una suma, ¿cierto? Aquí esto me quedaría como algo así. Y acá, entonces esta vaina me va a quedar como E a la I sobre H barra sumatoria desde M igual a 1 hasta N de PM por XM menos XM menos 1 sobre delta T menos H de PM XM delta T. Listo. Muy bien. En el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando nosotros hacemos infinitas particiones sobre tiempo para evaluar el operador de evolución temporal, esto se convierte en una integral, o sea que esto queda como E a la I sobre H barra integral entre T y TF, ¿cierto? De el momentum que multiplica a la derivada de X con respecto al tiempo menos el hamiltoniano diferencial de T. Y ustedes pueden distinguir perfectamente bien a partir de la transformación de Legendre que esto es que, según la transformación, ¿esto es que, chicos?
Lagrangiano. El lagrangiano, muy bien. Listo. Bueno. Y acá, entonces, esta vaina quedaría el propagador G de XF, TF, punto y coma, X y TI. Entonces, este tiene la forma convencional de la integral funcional sobre X, integral funcional sobre P. Ya les voy a explicar qué significa esto por E a la I sobre H barra, acción, una acción clásica, porque observen que eso ya no es cuántico, esa acción ahí ya no tiene nada de cuántico, esto es S evaluado en X de T, ¿cierto? Coma, X punto de T. Where where S de X de T, coma X punto de T es igual a la integral entre T y TF de P por X punto menos H de T, o la integral entre T y TF de el lagrangiano que depende de X y de X punto. Este es el propagador de Feynman. Es lo que se conoce en la literatura como propagador de Feynman. Una integral de camino para evaluar la evolución temporal. Estas integrales con D mayúscula que aparecen acá, chicos, se llaman integrales funcionales. Y esto no es otra cosa que la integral sobre todas las posibles formas en las que se puede ir de un estado inicial a un estado final en el espacio fase X, P. Entonces es integrar sobre todas las posibles posiciones y sobre todos los posibles momentos. Uno desde el punto de vista, si uno es muy filosófico y muy profundo, uno se podría preguntar, ¿esto cómo es posible que esté relacionado con mecánica cuántica si la acción es clásica? Esto es una acción clásica, la más clásica posible, ¿cierto? Pues la respuesta es que como la posición y el momento no están bien definidos en mecánica cuántica, pues entonces lo que realmente se hace acá es que se integra sobre diferentes caminos de probabilidad, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden, antes nosotros podemos discutir esto acá en clase también, pero yo quiero que ustedes vayan y lean el siguiente texto. ¿Verdad? Si yo les estoy diciendo que lo lean es porque lo necesitan leer. Listo. Entonces no es una sugerencia como y recomiéndeme, no sé, una revista para aprender a hacer espaguetis, ¿cierto? Entonces no. Esto es importante. Este libro lo escribió Feynman y Gibbs. Es muy cortico, súper cortico. Se llama Path Integral. Es vergonzosamente corto para lo bueno que es. Acá está. Ah, es Gibbs, no Gibbs, sino Gibbs. Entonces, aquí esta es la portada con la que uno lo encuentra. Esto es realmente barato. No es para que lo compren, simplemente estoy diciendo que es barato. Eso es otra cosa distinta. Yo lo tengo por ahí, se llama Quantum Mechanics and Path Integrals, ¿cierto? Y esto tiene varias aplicaciones de integrales de camino. Ahora, hay otro libro que es muchísimo más profesional, y es el de Hagen Kleiner, que de hecho era un amigo de Feynman. Y esto tiene aplicaciones, chicas, conocidas de lo que uno quiera. Dice Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics and Financial Markets. Eso tiene de todo. Las integrales de camino, que son una de las especialidades de la casa de nuestro semillero de investigación,
Son un método novedoso y sobre todo directo para evaluar observables en un sistema, el que sea, ¿cierto? Yo hoy les he mostrado las integrales de camino estas son integrales de camino eh, en el espacio fase, ¿cierto? Son integrales de camino en el espacio fase, pero esas integrales de camino se pueden desarrollar en diferentes tipos de espacio, no solamente en el espacio fase. En otros espacios, en otros espacios también se pueden desarrollar las integrales de camino. Por ejemplo, en el espacio de estados coherentes también hay integrales de camino para evaluar funciones de partición, ¿cierto? Lo que pasa es que la base es distinta, ya no sería una integral sobre X y P, sino una integral sobre estados coherentes. Entonces, yo creo que sería importante que ustedes le echaran una leída a estados coherentes esta semana, pues si quieren, ¿cierto? Entonces, esto es un tema bastante importante y tiene mucha relación con el primer punto del primer parcial, con el oscilador armónico, porque el estado coherente es un estado de mínima incertidumbre, así como ustedes ya saben, que lo es el estado fundamental del oscilador armónico, ¿cierto? Bueno, muy bien. No sé si en este momento tienen alguna pregunta, inquietud. No, yo creo que ahora no. ¿Cómo? Por mi parte creo que ahora no tengo ninguna duda. Ok. Bueno, entonces conversemos un poco de física. Pero ¿cuál es la física de las integrales de camino? ¿Ustedes qué dicen? Yo creería que tiene que ver algo con energía de cada partícula, ¿no? Que puede tomar, diferentes energías que puede tomar. No, realmente no. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la física de una integral de camino? ¿Qué física hay en la integral de camino? Y sobre todo, un aspecto muy importante, ¿dónde está la física en la integral de camino? Comencemos por ahí. ¿Dónde está la física en la integral de camino? ¿Ustedes qué dicen? Está en la acción. Está en la acción. ¿Y particularmente dónde? Así como está escrita. En la lagrangiana, así como está escrita en la lagrangiana. Sí, o en el hamiltoniano, exactamente, en una de las dos. Listo. Entonces, realmente, la física de la integral de camino, ¿cuál es la física? Son todos los procesos posibles que le permiten a un sistema físico transitar entre un estado inicial y un estado final. Es la física de la integral de camino y sumar sobre todos esos diferentes procesos. La física de la integral de camino. Ahora, yo voy a terminar la clase acá para que continúen con su lunes. Yo continúo haciendo pereza, que venía haciendo pereza toda la mañana hasta que entré a clase. Les voy a seguir en mi actividad y hacer pereza. Pero, mientras tanto, como ustedes no pueden, les recomiendo que consideren este problema. Consideren el problema donde el lagrangiano es igual a un medio de la masa por x punto al cuadrado, ¿cierto? Y consideren el problema donde el lagrangiano es un medio de la masa por x punto al cuadrado menos un medio de m omega cuadrado por x al cuadrado.
Recuerden las integrales gaussianas, integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos alfa x por dx es igual a la raíz de alfa sobre pi. ¿Cuánto vale el propagador para una partícula libre como esta y para un oscilador armónico como este? Una pregunta importante de la física. Recuerden que nosotros somos físicos, no somos matemáticos. Si yo evalúo, por ejemplo, el propagador para la partícula libre y resulta que este propagador termina siendo una función de xf menos xy, tf menos ti, ¿cuál es la física de ese resultado? ¿Qué física tiene ese resultado? Listo. Bueno, muy bien. Espero preguntas esta semana sobre estos dos problemas. Listo. Para que practiquen lo que vimos hoy en clase. Y entonces vamos a guardar el PDF. Como Feynman Path Integrals. Mejor dicho, consideren esos dos puntos como si fueran del taller, los que les acabo de dar ahí. ¿Ok? Y ustedes pueden verificar que en el Sakurai también hay algunos puntos sobre integrales de camino y con eso damos por terminada la unidad de dinámica. Ahora en el libro pasamos al capítulo 5. Listo. Pasamos al capítulo 5, donde vamos a ver una introducción a teoría perturbativa, después vamos a ver momento angular y para cerrar el curso vamos a ver momento angular de manera perturbativa. Listo. Y ya entonces vamos por finalizando el curso de mecánica cuántica. Bueno, entonces les agradezco mucho por la atención y entonces nos vemos esta semana en las asesorías. Algo que yo les quería proponer es lo siguiente, que hagamos el parcial el viernes en un horario que ustedes escojan. Listo. Entonces yo les propongo que hagamos el parcial el viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, ahora les voy a preguntar por el grupo, por favor, me dicen qué les parece, para que tengan un poco más de tiempo para estudiar. Listo. Listo, profe.